¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo un solo hombre puede transformar el destino de una nación? Y si te dijera que este hombre no es un rey, un guerrero o un político, sino un profeta del desierto, sin riquezas, sin ejército y sin estatus social. Juan el Bautista, un hombre que creció en lugares solitarios e inhóspitos, donde el viento es el único compañero, se convirtió en la clave del cambio que el pueblo de Israel había estado esperando. Sin embargo, en lugar de recibir aplausos y honores, fue rechazado, ignorado y, en muchos casos, incluso temido. ¿Por qué entonces su mensaje, que provenía de un sencillo desierto, resonó por toda la tierra? ¿Cómo pudo un hombre sin recursos reunir a miles, todos en busca de algo que ni siquiera podían explicar? ¿Cuál es el secreto de un profeta que vivió en la pobreza y, sin embargo, tuvo el poder de conmover corazones y preparar el camino para el acontecimiento más grande de la historia? ¿Quieres saber más acerca de cómo Juan el Bautista preparó el camino para Jesús? No te pierdas las siguientes partes de esta emocionante historia. Dale me gusta y regístrate para descubrir cómo la fe de Juan transformó el destino de todos. Esta es la respuesta. Juan el Bautista no solo estaba llamando a la gente al arrepentimiento, sino que estaba desafiando a toda una generación a hacer un cambio radical en sus corazones. No vino con promesas de riquezas terrenales o conquistas. Su mensaje era simple pero profundo. Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Imagínate escuchar estas palabras, viniendo de alguien que, sencillo en apariencia y austero en vida, declaró que la verdadera transformación comienza dentro de ti, y no en las cosas externas. Juan no fue un profeta cualquiera, fue la voz que preparó el camino para el Mesías, el Salvador prometido. Y esa preparación requería algo más que palabras vacías, un corazón genuinamente transformado. Entonces, como un hombre ordinario sin ningún poder visible, se las arregló no solo para desafiar a los líderes religiosos de la época, sino también para hacer espacio para el profeta más grande de todos, el que sería la salvación de toda la humanidad. La respuesta está en tu humildad y coraje. A Juan no le importaba la posición ni la popularidad. Sabía exactamente cuál era su misión y la cumplió con un propósito inquebrantable. Y lo que es más importante, Juan sabía que su verdadera gloria residía en señalar a otro, no a sí mismo. Ahora, imagínense el impacto de este mensaje en el corazón de las personas. Cómo resonó, no solo en el contexto histórico, sino en la vida personal de cada uno. El llamado de Juan el Bautista no fue solo una preparación para la llegada de Jesús, sino una preparación para la transformación radical de las vidas de todos los que lo escucharon. ¿Qué harías si te pidieran que te prepararas para algo que aún no puedes ver? Esta es la invitación que Juan nos hace a todos, y esto es lo que exploraremos en este viaje, de la historia de un hombre que se atrevió a desafiar su tiempo y convertirse en uno de los más grandes profetas de la historia. Imagínate vivir en una época en la que tu nación está oprimida por un imperio extranjero. El pueblo de Israel había estado esperando durante siglos la promesa de un Mesías que los liberaría. Pero esa promesa parecía cada vez más lejana. En medio de esta ansiosa espera, surge una figura inesperada: Juan el Bautista. No era un líder militar, ni un sacerdote tradicional. Juan no tenía estatus ni riqueza, pero tenía algo que a los demás les faltaba: un mensaje poderoso y directo. Su llamado era claro: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Mateo 3:2. No vino a hacer promesas vacías, sino a desafiar los corazones de todos los que lo escuchaban. El arrepentimiento para Juan no era solo una reflexión superficial, sino una invitación a un cambio radical de vida. Cuando dijo: «Dad fruto digno de arrepentimiento», Mateo 3:8, nos estaba advirtiendo que el verdadero arrepentimiento se manifiesta en acciones concretas.
No bastaba con sentir remordimiento por los pecados. Era necesario mostrar, a través de las actitudes cotidianas, que esta transformación interior estaba ocurriendo. En ese momento, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano, lo que creó un ambiente de desconfianza y ferviente esperanza. Muchos esperaban que el Mesías fuera un líder político o militar que los liberara del dominio romano. Sin embargo, el mensaje de Juan fue un shock para muchos, ya que no solo predicó sobre la llegada del Mesías, sino que también desafió a la gente a prepararse espiritualmente para este encuentro. Juan, viviendo en total sencillez en el desierto de Judea, con ropas hechas de pelo de camello y alimentándose de miel silvestre y langostas, Mateo 3:4, nos muestra que el verdadero arrepentimiento requiere humildad y desapego de las distracciones mundanas. Su estilo de vida austero reflejaba pureza y enfoque en su misión divina, alejándose de todo lo que pudiera desviar su mirada del propósito de preparar los corazones para el reino de Dios. Pero, ¿quién escuchaba y aceptaba este mensaje de arrepentimiento? No solo la gente común, sino también los líderes religiosos, como los fariseos y los saduceos, que fueron confrontados por Juan en su hipocresía. Él los llamó una raza de víboras, Mateo 3:7, desafiándolos a vivir de acuerdo con la verdadera justicia de Dios en lugar de la justicia superficial guardada solo para las apariencias. Juan no perdonó a nadie de su mensaje. Cuando las multitudes lo seguían, él las exhortaba a no apoyarse en su linaje, como si fuera suficiente ser descendiente de Abraham. Él les dijo: no piensen que pueden decir, tenemos a Abraham por nuestro padre. Mateo 3:9. Juan nos estaba enseñando que el verdadero arrepentimiento no proviene de una herencia o prácticas religiosas externas, sino de un corazón que está transformado y dispuesto a cambiar. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería el coraje de John cuando se enfrentara al imperio? Mantente al tanto de los momentos decisivos que marcaron tu vida y tu misión. Asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto ayuda a traer más contenido como este a ti y a otras personas que necesitan conocer historias transformadoras como Juan el Bautista. Tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo más contenido de calidad. La redención, según Juan, no estaba lejos, sino que era algo inmediato y accesible, que se anunciaba con urgencia. Usó el bautismo en el río Jordán como símbolo de esta transformación. El bautismo, en su ministerio, no era solo un ritual, sino un compromiso público para cambiar su vida. Para Juan, el bautismo era el paso inicial para aquellos que querían mostrar públicamente su deseo de volverse a Dios. Juan el Bautista se convirtió en una figura de gran autoridad moral y espiritual, y su mensaje resonó profundamente entre aquellos que esperaban un verdadero cambio. No solo estaba preparando el camino para el Mesías, sino también para una nueva forma de vivir, más acorde con la verdad de Dios. Su coraje y determinación para proclamar la justicia de Dios sin importar las consecuencias lo convirtieron en un líder espiritual único en su tiempo. Por lo tanto, el arrepentimiento no se trataba solo de confesar los pecados, sino de cambiar la vida de uno. Juan nos enseña que la verdadera transformación comienza en el interior, pero debe reflejarse en las acciones diarias. Fue el precursor de una revolución espiritual, señalando algo más grande que vendría en Jesús: la posibilidad de salvación y perdón para todos los que se volvieran a Dios con un corazón sincero. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto, su mensaje no se refería solo al arrepentimiento o a la limpieza espiritual. También habló de justicia. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Y por qué la justicia era tan central en su misión? La respuesta está en las palabras de Juan, en las acciones que tomó y en las acciones que desafió. Juan fue más que un profeta que predicó sobre el cambio espiritual.
Fue una voz profética que desafió las estructuras de poder, llamando a todos, incluidos los líderes religiosos y políticos, a la verdadera justicia, la que va más allá de las apariencias y se refleja en acciones concretas de justicia. En una época en la que las autoridades religiosas eran a menudo hipócritas y los gobernantes romanos imponían la tiranía sobre el pueblo de Israel, Juan no tenía miedo de enfrentarse al sistema. Dijo la verdad claramente, sin adornos ni concesiones. Cuando vio que los fariseos y saduceos, líderes religiosos de la época, se acercaban a su bautismo, los llamó raza de víboras. Mateo 3:7. Una acusación extremadamente dura en un contexto donde se respetaban las autoridades religiosas. Pero ¿por qué Juan fue tan enfático y audaz en su discurso? Porque estaba señalando la hipocresía de estos dirigentes que hablaban de justicia, pero no la vivían. Les instó a no confiar únicamente en su linaje, sino a demostrar, por medio de su vida, que estaban verdaderamente dispuestos a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Pero, ¿cuál es exactamente la justicia que predicó Juan el Bautista? Para él, la justicia de Dios no era solo un conjunto de leyes o rituales externos. Se basaba en la pureza de corazón y en la acción concreta. Juan quería que las personas no solo se arrepintieran de sus pecados, sino que también demostraran su cambio interior a través de acciones rectas y rectas. Desafió a todos, desde los poderosos hasta los humildes, a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Cuando habló sobre el fruto digno de arrepentimiento, Mateo 3:8, estaba pidiendo a las personas que demostraran a través de sus actitudes diarias que realmente estaban cambiando y comprometiéndose con la verdad de Dios. Juan no perdonó a nadie. Exhortó a los soldados a no extorsionar y a contentarse con su salario, y pidió a los publicanos, recaudadores de impuestos, que no cobraran más de lo necesario. Lucas 3:13-14. Su llamado a la justicia fue radical, porque comprendió que la verdadera justicia no se limitaba al simple cumplimiento de las leyes, sino que se reflejaba en la forma en que las personas se trataban entre sí. Para Juan, la justicia de Dios significaba vivir con integridad, no aprovecharse de los demás para beneficio personal y tratar a los más vulnerables con compasión y respeto. Pero en una época de tanta opresión, es difícil entender cómo alguien puede tener el coraje de oponerse al sistema. Y esto nos lleva al otro aspecto crucial de la misión de Juan, la valentía. Juan no solo predicó la justicia, sino que también desafió a las autoridades de su época. No tuvo miedo de enfrentarse a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, que se había llevado a la esposa de su hermano, una práctica claramente prohibida por la ley de Dios. Juan no dudó en denunciar públicamente este pecado, a pesar de que sabía las consecuencias a las que podía enfrentarse. Ese coraje no era una actitud impulsiva u orgullosa, sino que provenía de su profunda convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Juan sabía que su misión no era popular, pero estaba dispuesto a pagar el precio de su fidelidad. Comprendió que obedecer a Dios y vivir con integridad era más importante que cualquier temor o amenaza. Su valentía era un reflejo de su fe inquebrantable en el propósito divino que llevaba. Juan, por lo tanto, no fue solo un profeta que señaló los errores de los demás, sino que fue un ejemplo vivo de justicia y valentía. Vivió de acuerdo con los principios que predicaba, demostrando el coraje para oponerse al pecado y la injusticia, sin importar las consecuencias personales. Su ejemplo es una inspiración hasta el día de hoy, mostrando que la verdadera justicia no es solo un concepto teórico, sino una práctica que requiere coraje y compromiso diario con los valores divinos. El mensaje de Juan el Bautista es uno que resuena profundamente en nuestros días.
nos enseña que la verdadera justicia va más allá de las palabras y las apariencias. Se refleja en las acciones que tomamos para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Y como Él, necesitamos el coraje de desafiar la injusticia, ya sea política, social o personal, y de vivir con integridad como representantes del reino de Dios en la tierra. Entre todas las virtudes que Juan el Bautista demostró a lo largo de su vida, dos de ellas destacan profundamente en su misión: la humildad y el servicio. Estos valores, que a veces se pasan por alto en un mundo que exalta el poder y la fama, fueron los pilares sobre los que Juan construyó su ministerio. Y, de hecho, su vida es un ejemplo de cómo estas cualidades pueden ser la base de un verdadero liderazgo espiritual. Juan no buscó reconocimiento ni estatus. Cuando la multitud lo aclamaba como un gran líder espiritual, no se dejaba llevar por la vanidad. Al contrario, siempre señalaba a otro, al que vendría después de él: Jesús. Cuando se le preguntó si él era el Mesías, Juan fue claro: «Yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de ponerme las sandalias». Mateo 3:11. Esta declaración refleja la verdadera humildad de Juan. Reconoció su posición como precursor y supo que su papel era allanar el camino para algo mucho más grande que él mismo. En una época en la que muchos líderes religiosos buscaban poder, prestigio e influencia, Juan el Bautista destacó por su sencillez y modestia. Vivió en el desierto, con humildes vestiduras hechas de pelo de camello y una dieta de langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. Su estilo de vida austero y su desapego de las posesiones materiales era una declaración silenciosa de que su misión no estaba ligada al mundo material, sino a algo mucho más profundo y espiritual: preparar los corazones para la llegada del reino de Dios. Este compromiso con la humildad también se reflejó en su actitud hacia el bautismo. El bautismo de Juan no fue un acto de gloria personal, sino una forma de servicio al pueblo. Bautizaba a todos los que acudían a él, sin importar su posición social o importancia. Trató a todos con el mismo respeto y dedicación, con la intención de purificar sus corazones y prepararlos para la gran transformación que estaba por venir. Esta actitud de servicio sin distinción es lo que hizo de Juan una figura espiritual tan poderosa. Juan sabía que al ponerse al servicio de Dios y del pueblo, estaba cumpliendo su verdadero propósito. No buscó ser exaltado o reconocido. Su único deseo era que la gente se preparara para recibir al Mesías. Cuando Jesús apareció para ser bautizado, Juan, reconociendo la grandeza de Jesús, vaciló y dijo: «Yo mismo debo ser bautizado por ti, y vienes a mí». Mateo 3:14. Sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios, mostrando su voluntad de servir, incluso cuando eso significaba poner a prueba su propia humildad. Este acto de humildad radical de Juan es un modelo para todos nosotros. En un mundo donde la competencia y el egoísmo a menudo prevalecen, Juan nos enseña que la verdadera grandeza radica en el servicio humilde a los demás. No tenía ambiciones personales ni una agenda propia, pero estaba totalmente enfocado en la misión que Dios le había dado. Esto no solo lo convirtió en un líder respetado, sino también en un ejemplo de integridad espiritual. Además, Juan sabía que el verdadero servicio no se limitaba a la apariencia externa o a los rituales. Habló de la importancia de vivir con justicia y misericordia, especialmente para los pobres y oprimidos. Su mensaje no era solo para los poderosos o los religiosos, sino para todos los que buscaban una transformación genuina. Desafió a las personas a experimentar la transformación, no solo a hablar de ella. Esto es lo que hizo que su servicio fuera aún más poderoso. Requería un cambio real y profundo en los corazones, y esto solo podía lograrse a través de la verdadera humildad.
La humildad de Juan el Bautista no era solo una característica de su personalidad, sino una expresión concreta de su entrega total a Dios. Al hacerlo, demostró que el verdadero liderazgo espiritual no proviene de la superioridad, sino del servicio desinteresado al plan divino. En un mundo lleno de ambiciones personales, la vida de John es un poderoso recordatorio de que la verdadera grandeza radica en servir a los demás, especialmente cuando eso significa vivir para un propósito más grande que nosotros mismos. La misión de Juan el Bautista no fue solo una preparación para la venida de Jesús, sino una profunda transformación en los cimientos espirituales del pueblo de Israel. Su legado va más allá de sus hechos y palabras, reflejando la forma en que moldeó las expectativas mesiánicas y allanó el camino para el ministerio de Cristo. La vida y la muerte de Juan no son solo eventos históricos, tienen un significado eterno que resuena hasta el día de hoy. En primer lugar, es importante entender que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y al mismo tiempo el precursor del Nuevo Testamento. Ocupaba esta posición única, siendo el eslabón entre dos épocas, una que esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios y otra que comenzaba a verlas concretarse con la venida de Jesús. Cuando Juan comenzó su ministerio, el pueblo de Israel estaba ansioso por un libertador, pero muchos todavía no entendían lo que realmente significaba la venida del Mesías. Juan, con su valentía y claridad, preparó los corazones para entender que el Mesías no solo sería un rey político, sino alguien que traería la salvación espiritual y la transformación personal. Al bautizar en el río Jordán, Juan no solo estaba realizando un rito, sino que estaba realizando un acto simbólico de purificación y renovación. El bautismo que practicó se convertiría en uno de los sacramentos fundamentales del cristianismo, instituido por Jesús más tarde. Esta práctica, que comenzó con Juan, representaba más que la simple limpieza del cuerpo. Simbolizaba un profundo cambio interior, una limpieza espiritual que indicaba el inicio de un nuevo camino, preparado para la llegada del Salvador. El impacto de esta práctica perdura, siendo el bautismo un signo de fe y compromiso con el mensaje de Cristo hasta el día de hoy. Además, el legado de Juan está estrechamente ligado a la humildad y al servicio. Juan sabía que su papel no era ser exaltado o adorado, sino señalar al que vendría después de él. Comprendió que el centro de su misión siempre fue Jesús. Cuando Juan vio que Jesús se acercaba para ser bautizado, no dudó en expresar su comprensión de que Jesús era el verdadero Mesías. Su declaración, «No soy digno de desatar sus sandalias», Mateo 3:11, es un testimonio de su humildad. Juan no buscó la gloria personal, sino que buscó cumplir su misión con fe y fidelidad. Su desapego de las glorias terrenales y su enfoque total en servir a Dios son una parte esencial de su legado. El impacto de Juan también se refleja en su valentía frente a la opresión política y religiosa. Desafió abiertamente a las autoridades, incluido el propio rey Herodes Antipas, quien no dudó en arrestar a Juan por sus críticas a su inmoralidad. Cuando Herodes mandó matar a Juan, no solo asesinó a un profeta, sino que mató a una voz que desafiaba las convenciones y corrompía el poder. Juan, cuando fue arrestado y asesinado, se convirtió en un mártir de la verdad, uno que prefirió morir por la causa divina antes que ceder a la presión de los poderosos. Su valentía para enfrentar el pecado, ya sea político o religioso, nos enseña sobre el costo de decir la verdad en tiempos de injusticia. A su muerte, Juan no solo completó su misión, sino que solidificó su legado como precursor de Jesús. La muerte de Juan el Bautista sirvió para mostrar al mundo que, aunque su misión estaba llegando a su fin, la obra de preparar el camino para Cristo apenas comenzaba. Cuando Jesús comenzó su ministerio,
Muchos de los seguidores de Juan se unieron a él, reconociendo que Juan había sido fiel en preparar el terreno para el Mesías. El legado de Juan el Bautista, por lo tanto, es multifacético. No solo se le recuerda como el profeta que anunció la venida del Salvador, sino como un hombre de valentía, humildad y devoción radical. Su mensaje de arrepentimiento, su disposición a desafiar las normas sociales y políticas y su humildad al servir a Dios son las claves para entender el impacto duradero de su vida y ministerio. Juan preparó el camino para Jesús, no solo con palabras, sino con acciones que ejemplificaban lo que significa ser fiel a la misión de Dios, incluso cuando implica sacrificios personales. Hasta el día de hoy, el ejemplo de Juan el Bautista nos desafía a vivir con valentía, a servir a los demás con humildad y a estar dispuestos a preparar el camino para el Mesías, tanto en nuestras propias vidas como en el mundo que nos rodea. Juan, con su vida sencilla pero profundamente espiritual, dejó un legado que no se desvanece con el tiempo, un legado de fidelidad y servicio a Dios. Nos recuerda que la verdadera grandeza no proviene del poder o la fama, sino de la humildad con la que servimos al Señor y a los demás. Juan el Bautista no solo fue un profeta del pasado, sino una figura atemporal cuyo impacto va mucho más allá de las palabras que proclamó. Su vida, sencilla pero valiente, estuvo dedicada a un solo propósito: preparar el corazón de las personas para el Mesías. En un mundo lleno de distracciones y falsos ídolos, Juan marcó la diferencia al enfocarse únicamente en lo esencial: la transformación interior de cada persona, la preparación para la llegada del reino de Dios. Su legado radica no solo en su trágica muerte o en el bautismo que introdujo, sino en la valentía con la que se enfrentó a la hipocresía y las injusticias de su época. No temía a los poderosos, no le importaba su popularidad. Lo único que quería era que la gente estuviera preparada para lo que realmente importaba: la venida de Jesús y la oportunidad de una verdadera transformación espiritual. El ejemplo de Juan nos enseña algo simple pero poderoso. No podemos hablar solo de fe, necesitamos vivirla. Predicó el arrepentimiento, sí, pero su mensaje estaba enraizado en algo mucho más profundo. Llamó a las personas a cambiar sus acciones, a transformar sus vidas, a alejarse del pecado y a volverse a Dios de una manera verdadera. No aceptaba pelos en la lengua ni excusas. El arrepentimiento era completo, o no lo era. Al final, Juan supo que su misión no era ser el centro de atención, sino señalar a Jesús, el verdadero Salvador. Su vida fue un reflejo de ello. Sabía que cuanto más se disminuía a sí mismo, más claro se volvía el propósito de su misión: preparar el camino para el Señor. Al reflexionar sobre la vida de Juan, se nos desafía a mirar nuestro propio viaje espiritual. ¿Estamos preparados para cambiar realmente? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para preparar nuestro corazón para la venida del Mesías? Juan no tenía miedo de decir la verdad, incluso cuando eso lo ponía en peligro. Fue fiel a su misión hasta el final, y esta es la invitación para todos nosotros: ser fieles a nuestra vocación, sin importar los obstáculos. La misión de Juan puede haber llegado a su fin con su muerte, pero su legado no se borra. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el precursor del Nuevo Testamento, tendiendo un puente entre la promesa y el cumplimiento, entre el arrepentimiento y la salvación. Lo que él comenzó, Jesús lo completó, y esta historia de preparación, transformación y fe sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando pensamos en Juan el Bautista, no solo debemos recordar su figura histórica, debemos recordar que él fue la voz que preparó el camino, que anunció lo que estaba por venir, y que desafió a todos a arrepentirse y vivir dignamente del reino de Dios. La historia de Juan es más que un recuerdo del pasado.
Es una invitación a vivir el hoy, a buscar un cambio verdadero y a estar preparados para lo que está por venir. Juan el Bautista dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. Ahora, depende de ti reflexionar sobre el impacto de esta misión en tu propia vida. Deja tu comentario y comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte para recibir historias más poderosas como esta.